Capítulo 15. Más allá del sueño. Volviendo a Estevez, Clarencio le ofreció el brazo amigo, pero el joven prorrumpió en súplicas: «No me arresten. No me arresten. Soy la víctima». El ministro se abstuvo de continuar en su afectuosa manifestación. Con el paso lento de quien transporta un fardo de aflicción, el enemigo de Leonardo se dirigió a la vía pública, regresando al amparo doméstico. Lo seguimos a corta distancia. Se renovaba el día. Peatones caminaban diligentes, en dirección al trabajo. Tranvías chirriaban, somnolientos, y los automóviles, aquí y allá, empiezan a transitar por las calles. En breve tiempo, el joven, seguido por nuestro grupo, estacionó frente a vasto conjunto residencial. Gran reloj cercano exhibía la pantalla. Las 5:30. Silencioso, el joven se volvió hacia nosotros, y, a continuación, desapareció en el interior. Entramos. En rápidos instantes, nos encontrábamos ante él, que se esforzaba en recuperar el cuerpo físico. El ministro, sin molestarle, le amparó afectuosamente, y Estevez, poco a poco, recuperó la tranquilidad natural. Se mantenía en suave modorra, cuando el despertador sonó, faltando 15 minutos para las 6. El muchacho se restregó los ojos, con el semblante apretado, conservando la impresión de un mal sueño. Vistiéndose, apresurado, notamos que pequeña tarjeta de visita cayó de su bolsillo, proporcionándonos la lectura de un nombre: Mario Silva, enfermero. Y nuestro instructor confirmó: nuestro amigo, ayer Estevez, hoy es Mario Silva, prosiguiendo en su vocación de enfermero. Oigámosle por algunos instantes. El muchacho atendió a las obligaciones de higiene, a continuación, fue recibido en una pequeña sala del apartamento por simpática viejecita, en cuyo mirar adivinamos la ternura de madre. Después de saludos cariñosos, la señora indagó bien humorada: ¿Dónde estuviste esta noche, hijo mío? Tu semblante cargado no me engaña. Un sueño horrible, mamá. Y haciendo gestos expresivos, entre sorbos de café comunicó: soñé que alguien me llamaba, a distancia, en voz alta, y, creyendo tratarse de algún enfermo en estado grave, no vacilé. Acudí a la llamada, pero, en lugar de encontrar una habitación de enfermo, me vi, de súbito, en una celda mal iluminada y húmeda. Y, con los recursos de imaginación de que disponía para corresponder a los requisitos de la mente, el joven continuó: era un perfecto cubículo de prisión, en el que me vi encarcelado, de repente, junto a un criminal de mal aspecto y a una infortunada mujer en llanto. Sentí tanta simpatía por la muchacha desventurada, como aversión por el reo de horrendo semblante. Tuve la impresión nítida de que nos conocíamos. Una mezclada de odio y sufrimiento me tomó por asalto, junto a ellos, principalmente al lado del infeliz, cuya mirada se me figuraba cruel. Me preguntaba, a mí mismo, por qué no me alejaba de tan detestable presencia, pero, mientras el hombre me repelía, la mujer me provocaba la mayor ternura. Por más extraño que parezca, sentía el deseo de agredirla y de acariciarla, al mismo tiempo. Me llamaba a la expectativa, cuando el criminal avanzó hacia mí, con propósito evidente de aniquilarme, al tiempo que la pobrecita procuraba defenderme. Estaba atónito, ignorando si el condenado pretendía asesinarme, allí mismo, cuando intenté una reacción a la altura. Cegado por incomprensible rencor, iba a precipitarme sobre él, cuando, veloz, apareció un comisario de policía, seguido por 2 agentes, que intervinieron en la contienda, impidiéndonos el mal impulso. El jefe, según aprecié, de un solo golpe contuvo a mi agresor, obligándole a sentarse, vencido, conquistándome un respeto tan grande que, realmente, a pesar del deseo de escuchar a la mujer arrodillada, en sollozos, no moví un pie del lugar en que me apoyaba. Después de unas palabras enérgicas y rápidas, el comisario trajo, entonces, a la celda a otros ayudantes, que se llevaron a mi adversario hacia afuera. A continuación, acomodándome en una vieja silla, acompañó a la joven al interior de la cárcel. Capítulo 18. Confesión. Amaro, cuyo semblante exhibía los signos de renovación a que nos reportamos, empezó a decir, conmovido: sí, me acuerdo perfectamente. La madrugada del año nuevo de 1869 quedó marcada para siempre en nuestra memoria. Llegaríamos a Asunción, procedentes de San Antonio, en angustiosa expectativa. ¿La curiosidad apagaba el cansancio? Recuerdo que, adelantándose al desembarque, Estevez nos buscó,
solicitándonos al concurso fraterno para la solución de un problema que consideraba importante para el futuro que le aguardaba. Éramos 3 amigos inseparables en el cuartel y nos hallábamos los 3 juntos. Él, Julio y yo. En la incertidumbre de los sucesos que nos esperaban, nos pedía, que en el caso de fallecer en combate, notificáramos su muerte a la joven Lina Flores, que conociera, días antes, en Villeta. Se refirió, entusiasmado al amor que les unía y a los proyectos que formaban, considerando el porvenir. Preocupados con la inquietud del compañero, le reconfortamos con palabras de comprensión y esperanza, colocándonos en guardia. La capital paraguaya se revelaba fatigada y desprevenida. Jamás olvidaré el griterío de los nuestros, triunfantes viéndose seguro, sobre la presa, creando aflictivos problemas a las autoridades. Veo aún la fisonomía risueña de Estevez, cuando se sintió sano y salvo. En breve, nos comunicaba el matrimonio. Nadie realmente podía casarse en campaña, pero el enlace se efectuó a escondidas, bajo la bendición de un sacerdote y con la tolerancia de los dirigentes de la ocupación, atendiéndose a la circunstancia de que la novia era una pobre muchacha brasileña, desde hacía mucho prisionera. Amaro hizo pequeña pausa, recobrando energías, y continuó: me acuerdo que Julio y yo fuimos de visita al hogar de Estevez, por primera vez, en febrero del mismo año, y, una vez ante Lina, ambos nos sentimos incomprensiblemente ligados a aquella joven, bella y sencilla, cuya presencia ejerció, de inmediato, sobre nosotros, intraducible atracción. Guardé conmigo la sorpresa que me poseía, pero Julio, impulsivo e intranquilo, vino a mí derramando el corazón. La esposa de Estevez le dominara la mente, de súbito. Si pudiese haber llegado, antes que el compañero acentuaba enamorado, no le cedería la plaza. Mantenía la impresión de que Lina ya se le había aparecido en sueños. Y, de ese modo, varias veces repitió confidencias que me tocaban las fibras más íntimas. Notándole el estado del alma y reconociendo el derecho de Estevez sobre la mujer que desposara, traté de reprimirme. Aparté el sentimiento, y busqué el olvido necesario. La pasión de Julio era demasiado fuerte para resignarse. Se insinuó a la recién casada, la cubrió de gentilezas y, probablemente, quién sabe, en las vicisitudes de la guerra y casi una niña para conservarse, como era necesario, en las responsabilidades del matrimonio, Lina se envolvió en las atenciones del joven, haciéndole concesiones. Me acuerdo del día en que Estevez me buscó, desolado, comentando el golpe que recibiera. L1 oró apoyado sobre mis hombros. ¿Deseaba desaparecer, aniquilarse? Le hice observar la inutilidad de cualquier violencia. Enfermero bien conceptuado y protegido del consejero Silva Paranos, nuestro embajador en misión extraordinaria, en las Repúblicas del Plata, no le sería difícil la retirada de Asunción, así sucedió. Estevez se alejó, primeramente río abajo, en dirección de Villeta, de donde había traído a la esposa y en donde se encontraban, retrasados, algunos camaradas enfermos, a los que prestaría asistencia. Nada más supe de él, a no ser que había muerto misteriosamente en Pirajú. Evidenciando enorme padecimiento moral, ante semejantes evocaciones, Silva se estremeció y, aprovechando el intervalo que se hiciera, gritó, angustiado: ¿y tu participación en el infortunio de mi casa? ¿Quién me convencerá de que también no estabas de acuerdo con Julio, en la destrucción de mi felicidad? Infames. Clarencio, afectuoso, acomodó al enfermero irritado, recomendándole esperar la narración, hasta el final. Amaro no perdiera la calma. Recibió la censura del adversario, mostrando triste sonrisa, y continuó: sí, mi confesión debe ser exacta y completa. Entendiendo que Lina y Julio se habían entendido para la vida en común, intenté distanciarme. Temía por mí mismo. Pero Lina parecía notarme la inclinación inmanifiesta. Me lanzaba miradas que me despertaban, simultáneamente, la alegría y el dolor. Quería aproximarme y huir de ella, al mismo tiempo. Al principio, intenté evitarla, sin embargo, la lejanía del marqués de Queschies dejaba a las tropas una gran cantidad de tiempo para las diversiones. A instancias quizás de la compañera, Julio me obligaba a frecuentar su casa. El juego alegre y el tesabroso nos reunía a los 3, noche tras noche. Asustado, ante el sentimiento que la joven despertaba en mi corazón, no solo porque no debía perturbarle la armonía doméstica, sino también porque tenía novia en el Brasil, procuré aislarme, nuevamente. Percibiendo, todavía, el asedio de Lina, decidí asilarme en el trabajo más intenso y conseguí la designación para servir en la vigilancia nocturna del Palacete Reskin,
en el que la ocupación concentraba todos los asuntos y documentos de interés a nuestro país. Pero ella no desistió del propósito que la animaba. Cierta noche, me buscó, disfrazada de mujer del pueblo. A solas conmigo, se confesó. Se declaraba atormentada, afligida. Se sintiera amada por Estevez y se veía ardientemente querida por Julio, pero no pudiera interesarse por la felicidad junto a ellos, odiándoles al fin. Amaro se confió a larga pausa y continuó: ¿quién podrá explicar los enigmas del corazón humano? ¿Quién tendrá bastante visión para comprender los caminos del alma? Incapaz de dominarme, cometí la falta de asumir un compromiso espiritual que no me competía. Lina se agarró a mi afecto. Con el vigor de la hiedra en una construcción sin defensa. Y fue así que, en cierta mañana de mayo, mi compañero nos encontró juntos. Desesperado, Julio ingirió gran cantidad de corrosivo, pero, auxiliado suficientemente, fue salvado. En balde, se sometió a tratamiento en el cuartel. Adquirió extraños padecimientos en la garganta y en el esófago, y, no sabiendo cómo soportar las pruebas físicas y morales, se arrastró, un día, hasta las aguas del Paraguay, suponiendo encontrar, en la muerte, la paz que buscaba. Padeciendo pesados remordimientos, a mi vez perdí el afecto que me ataba a la mujer que nos atrajera y que nos desgraciara y huí de ella, huí incorporándome a las tropas que combatían a los últimos remanentes de Solano López, en la cordillera. Le prometí regresar, sin embargo, terminada la lucha, volví a la patria por otros caminos, decidido a jamás reencontrarla. Amaro, más conmovido, pasó su diestra por el rostro y continuó: después de breve pausa, 10 años transcurrieron, aprisa. De nuevo en Río me casé y fui feliz. En una noche de fuerte lluvia, mi esposa y yo volvíamos del teatro, cuando los caballos disparados atropellaron a una pobre mujer ebria en la vía pública. El cochero detuvo a los animales y bajé para socorrerla. Y mientras mi compañera continuaba el trayecto hacia la casa, providencié internar a la mísera criatura para asistencia inmediata. Guardias y paisanos me auxiliaron en la empresa, pero con inolvidable asombro, cuando la mujer fue recogida al lecho, con el vientre abierto vaciándose de sangre, en ella identifiqué a Lina Flores. Durante 2 días luchó contra la muerte. La infeliz me reconoció, relató las desdichas que sufriera, desde que se vio a solas en el Paraguay, aclaró que viniera a Río en mi busca y me emocionó con la narración del drama angustioso en que vivía, intentando la recuperación de la felicidad que perdiera para siempre. Murió rebelde y sufridora, maldiciendo al mundo y a las criaturas. Amaro se interrumpió, titubeante. Mario Silva, estupefacto, lo miraba, entre el desespero y el pánico. Se notaba que el ferroviario se esforzaba, en vano, para recuperar nuevas etapas de la memoria. Nuestro instructor le acarició la frente, envolviéndolo en renovadas fuerzas magnéticas, y preguntó: ¿dónde volviste a verla? El interpelado esbozó la sonrisa del que recibiera la respuesta de sí mismo e informó: sí, la reencontré en la vida espiritual. ¿Se hallaba unida a Julio en aflictivas condiciones de sufrimiento depurador? ¿Comprendí la extensión de mi deuda y prometí resarcirla? ¿Les ampararía? ¿Auxiliaría a los dos en el sendero terrestre? ¿Lucharíamos hombro a hombro para conquistar la corona de la redención? Sí, si el destino, es necesario que solventemos los compromisos del pasado conquistando el futuro. Se calló el esposo de Zulmira, visiblemente fatigado, pero el enfermero, a pesar de estar contenido por la fuerza paternal de Clarencio, empezó a llamar a Julio, emitiendo terribles bramidos. Capítulo 19. Dolor y sorpresa. Julio. Julio. Comparece, cobarde, gritaba el enfermero, enloquecido. Y observando tal vez la simpatía que Amaro nos despertara, en vista de la serenidad con que soportaba la situación, prosiguió, invocando: rebelde, comparece para desenmascarar al bribón que trata de conmovemos. Julio, te odio. Pero es necesario que aparezcas. Acusa a tu desalmado asesino. El ministro procuraba contenerle, bondadoso, pero Silva, como potro sin domesticar, gesticulaba sin sentido y continuaba, voceando: Julio, Julio. Sí, Julio no respondió a llamada, pero alguien surgió, sorprendiéndonos la atención. La hermana Blandina, en persona, como si fuera nominalmente invitada, se paró junto a nosotros. Envueltos por la dulce luz que nos bañó, de improviso, nos aquietamos, perplejos, a excepción de Clarencio, que se mantenía tranquilo, como si aguardase semejante visita. Después de saludarnos, Blandina rogó:
humilde, hermanos, por amor a Jesús, atended. Tenemos a Julio bajo nuestros cuidados. Se encuentra enfermo, afligido. Vuestras llamadas individuales le alteran la forma de ser. Podría situarse mentalmente a vuestro encuentro, sin embargo, atraviesa ahora difíciles pruebas de reajuste. Vengo a imploraros caridad, compadeceros de quien hoy se esfuerza en olvidar, al que fue ayer, para regenerarse mañana, con eficiencia. Había tanta aflicción y tanta ternura en aquella súplica que la vibración del ambiente se modificó, de súbito. Empecé a entender con más claridad la trama oscura del romance vivo en que abordábamos. Julio, el niño enfermo, era el compañero que volvía en la condición de hijo del amigo con el que antaño se desaviniera. No pude, todavía, prolongar mis divagaciones, porque Silva, probablemente rebelado contra la emoción que nos señoreaba el espíritu, pasó a reclamar, de nuevo, ángel o mujer, no lucharé contra el sortilegio. No lucharé. Pero necesito arrojar a este bandido al abismo que se merece por sus descaradas mentiras. Que Julio permanezca en el cielo o en el infierno, bajo la custodia de los arcángeles o de los demonios. Sin embargo, exijo que la verdad surja, entera. Recurro al testimonio de Lina. Que Lina comparezca. Que ella declare. Si nos encontramos aquí, convocados por el destino que nos ata unos a los otros, que la pérfida mujer sea oída igualmente. Nuestro instructor, asumiendo la jefatura espiritual del grupo, invitó con energía y dulzura. Lina se encuentra no lejos de nosotros. Entremos. La determinación fue obedecida. En la penumbra de la habitación que ya conocíamos, la segunda esposa de Amaro yacía subyugada por la otra. Mientras que Odila se nos figuraba más rencorosa y más dura, Zulmira se revelaba más abatida. Clarencio enlazó a Mario, como un padre que recoge a un hijo, cariñosamente, y, señalando a la enferma, esclareció, generoso. Amigo, tranquilízate. Lina Flores, actualmente, padece en la fragua de la lucha y del sacrificio, a fin de recuperarse. Apaga las llamaradas de odio que te queman el corazón. Deja que nueva comprensión te beneficie el alma ulcerada. No nos cabe perjudicar el camino de quien busca la regeneración que le es necesaria. Ante la mirada de Mario, espantado y angustiado, el ministro consideró, hoy, con inmensas dificultades, intenta alcanzar la altura del matrimonio digno y, superando tremendos obstáculos, construye los cimientos de la misión de maternidad hacia la que se encamina. Ayudémosla con nuestras vibraciones de comprensión y de cariño. Cuando amamos realmente, antes de todo es la felicidad del ser amado lo que nos interesa. Nuestro grupo avanzó un poco más. Junto a nosotros, Blandina se mantenía en oración. El orientador se acercó a la enferma, con atención respetuosa, y le mostró el rostro delgado y triste al enfermero que, al reconocerla, gritó, aterrado, Zulmira. Zulmira, entonces, ¿es Lina que vuelve? El ministro le acarició la cabeza e informó, conciso, sí, regresó en compañía de Armando, en dolorosas reparaciones. El matrimonio, para ellos, no fue el castillo de flores de naranjos, pero sí, una asociación de intereses espirituales para el trabajo regenerador. Armando, en lucha en el plano de la vida real para reerguirse, aceptó el compromiso de reconducirla a la dignidad femenina, amparándole las angustias silenciosas. Estupefacto, Silva exclamó, tambaleante, ¿quiere decir entonces que Zulmira me traicionó 2 veces? No te refieras a la traición, corrigió Clarencio, sin alterarse, es imprescindible comprender. Armando, ayer, escuchó llamados inferiores, incompatibles con las responsabilidades de que se vera depositario. Hoy, es llevado a responder, a pesar suyo, a requisitos de naturaleza edificantes, a los cuales, en verdad, no le sería lícito rehuir. Lina Flores exige a alguien que la modifique para el servicio renovador, a fin de que se prepare para auxiliar a Julio, debidamente. Todos somos deudores unos de otros. Las almas se perfeccionan, grupo a grupo, al modo de pequeñas constelaciones, gravitando en torno al Sol Magno, Jesucristo. Como un astro que se distancia del núcleo en el que se integra, abandonaste la órbita de viejos compañeros de evolución, cayendo, por las vibraciones de afectividad y de odio, en el centro de fuerza en que Leonardo Pires y Lola Ibarruri te aguardan la precisa cooperación, de forma a liberarse ante la ley. Amaro, en otros tiempos, separó a Zulmira y a Julio, estableciendo espinas dilacerantes entre los dos. Ahora, le toca reunirles en el cariño familiar, para que en la condición de madre e hijo se reajusten en el afecto santificador. Antiguamente,
Separaste a Leonardo de la afectuosa asistencia de Lola, creando embarazos asfixiantes a tu propia marcha. Prepárate en la fe para reunirlos, de nuevo, en el templo doméstico, igualmente en la condición de hijo y de madre, de forma que os redimáis para la bendición del amor puro. ¿Nuestras acciones son pesadas por la justicia divina? No podemos engañar al Supremo Señor. Nuestras deudas, por eso mismo, deben de ser rescatadas, ceitil a ceitil. La ligera lección nos proporcionará enorme provecho. Amaro agachara la cabeza, revelándose dispuesto a obedecer a los dictados de naturaleza superior, fuesen cuales fuesen. Sin embargo, Silva no parecía despierto para las verdades que Clarencio pronunciara. Hipnotizado en la contemplación de la mujer querida, se mostraba indiferente. Después de mirarla, absorto, entre el cariño y la aversión, rompió la quietud que envolviera el aposento, rugiendo, desesperado: no puedo cambiar, desgraciado de mí, odiaré. Odiaré a la infame que volvió. Solamente la venganza me conviene, no quiero perdonar. No quiero perdonar. Nuevamente enfurecido e inquieto, como fiera suelta, erguía los puños cerrados contra la desdichada mujer que yacía en el lecho, en lastimosa postración. Su vehículo espiritual se rodeaba de un halo ceniza oscura, que despedía rayos desagradables y perturbadores. Nuestro orientador lo liberó de la influencia magnética que le tullía las energías. Tan pronto se sintió sin el control que le impedía el movimiento, Silva retrocedió, exclamando: no lo soporto más. No lo soporto más. Y corrió hacia el seno de la noche. Clarencio nos recomendó seguirle los pasos, mientras que él prestaría asistencia al ferroviario y a la esposa, en colaboración con Blandina. El enfermero, ciertamente, informó el ministro atento, retornaría al cuerpo denso en aflictivas condiciones de salud. Pases anestesiantes debían favorecerlo. No podía recordar la grave experiencia de aquel momento. La aventura provocada por su propia insistencia mental era susceptible de peligrosas consecuencias. En un instante, Hilario y yo nos hallábamos al lado de Silva, que se unía a la envoltura de carne con el automatismo de la molécula de hierro, atraída por el imán. Lo examinamos, atentamente. El pecho respiraba difícilmente, sibilante. El corazón se mostraba sin gobierno, bajo el imperio de incontrolable arritmia. De inmediato entramos en acción, tranquilizándole el campo mental, tanto como era posible, a través de sedantes magnéticos. Aún así, a pesar de los pases, por los cuales fue completamente envuelto de energías revigorizadoras, el muchacho despertó angustiado, titubeante y tembloroso, como si estuviese huyendo de horrendas tempestades en el mundo íntimo. Semi-inconsciente, tardó varios minutos en identificarse. El pensamiento le surgía atormentado, nebuloso. Intentó moverse, pero no lo consiguió. Se sentía lastrado a la cama, casi en la situación de un cadáver repentinamente despierto. Buscó ordenar recuerdos, pero no pudo. Sabía tan solo que atravesara gran pesadilla cuyas dimensiones no le cabían en la memoria. Sudoroso, afligido, se sentía morir. Instintivamente rezó, suplicando la protección divina. Bastó esa actitud del alma para ligarse, con más facilidad, a los fluidos restauradores que le administrábamos. Poco a poco, readquirió los movimientos libres y se levantó ingiriendo una pastilla calmante. Asustado, se sentó en el lecho y, apoyando la cabeza en las manos, dijo sin palabras, para sí mismo: estoy evidentemente perturbado. Mañana, consultaré a un psiquiatra. Es mi única solución. Si concordé conmigo mismo, el odio genera la locura. Quien se debate contra el bien, cae en las garras de la perturbación y de la muerte. Con semejante pensamiento, me aparté. Clarencio nos aguardaba. Era necesario continuar la lección. Capítulo 20. Conflictos del alma. Volviendo a la residencia de Amaro, aún conseguimos observarle, fuera del vehículo denso, en conversación con Odila, bajo el amparo directo de nuestro orientador. La primera esposa del ferroviario, identificando al marido, probablemente con el auxilio de Clarencio, abandonara a Zulmira por momentos y se arrodillara a sus pies, rogando, suplicante: Amaro, expulsa. Echa a esta mujer de nuestra casa. Ella robó nuestra paz, mató a nuestro hijo, perjudica a Evelina y te trastorna. Y señalando a la enferma con terrible mirada, acentuaba: ¿por qué retienes a semejante intrusa? El interpelado, muy triste, se esforzaba en dirigir la atención hacia nuestro instructor,
pero quizás torturado por el reencuentro con la primera esposa, malhumorada y enfurecida, perdiera la serenidad que le caracterizaba, habitualmente, el semblante. Mientras que junto a nosotros, versando los problemas de orden moral que le absorbían la mente, sostuviera calma envidiable, con aristocrática penetración en los problemas de la vida, allí, ante la mujer que le dominaba los sentimientos, se revelaba más accesible al desequilibrio y a la perturbación. Se mostraba interesado en responder a las acusaciones que ora, sin embargo, extrema palidez fisonómica le denunciaba ahora la inhibidora emoción. Situado entre Odila y Zulmira, parecía dividirse entre el amor y la piedad. La progenitora de Evelina proseguía gritando, con inflexión enternecedora, mientras, inmóvil, el marido se asemejaba a una estatua viva, de duda y sufrimiento. Esperaba que nuestro orientador, como sucediera minutos antes con el ferroviario, recondujera la mente de Odila a las impresiones del pretérito, a fin de calmarle el corazón, y llegué a hablarle en ese sentido, pero Clarencio informó, bondadoso, no conviene. Nuestra historia crecería demasiado por extenderse excesivamente en el tiempo. Es aconsejable que nos conservemos en la línea de trabajo nacida en la oración de Evelina. Observando que el ferroviario manifestaba extraña aflicción, el ministro se acercó a él y paternalmente le alejó de Odila, transportándole al lecho en que su vehículo físico reposaba. La pobre desencarnada intentaba asirse a él gritando en desconsuelo, «La Amaro. Amaro, no me abandones así». El reloj carrillón de la familia señalaba las 3 de la mañana. El dueño de la casa despertó, abatido. Se restregó los ojos, somnoliento, conservando la impresión de seguir aún oyendo el llamado que vibraba en el aire, «La Amaro. Amaro». El golpe del reencuentro fuera en él muy fuerte. En la pantalla mnemónica permanecía tan solo la fase última de su incursión espiritual, la imagen de Odila, que se le figuraba implorando socorro. De la charla que mantuviera con nosotros no restaba huella alguna. Dejándole entregado con los recuerdos fragmentarios que le asomaban a la conciencia como simple sueño, partimos. La hermana Blandina solicitaba nuestro concurso inmediato, en favor del pequeño Julio, que confiara a los cuidados de Mariana, mientras nos buscaba la compañía. Valiéndome de la excursión al hogar de la bendición, indagué al ministro en cuanto a cierto enigma que me hería la imaginación. Estevez, en tiempos de la guerra del Paraguay, sufriera tanto como Julio el suplicio del veneno. ¿Por qué surgían, en ambos, efectos tan dispares? El niño aún tenía la garganta enferma, mientras que el enfermero, víctima de Leonardo, no parecía haber conocido cualquier consecuencia más grave. Clarencio, sonriendo, explicó afectuoso, no tomaste en consideración el examen de las causas. Estevez fue envenenado, mientras que Julio se envenenó. Hay mucha diferencia. El suicidio acarrea vasto complejo de culpa. La fijación mental del remordimiento opera inapreciables desequilibrios en el cuerpo espiritual. El mal se instala en los rincones de la conciencia que lo construye y concreta. Vimos a Leonardo Pires con la imagen de Estevez atormentándole la imaginación y observamos a Julio, enfermo hasta ahora, a consecuencia de errores deliberados a los que se entregó hace casi 80 años. El pensamiento que desencadena el mal se encarcela en los resultados de él, porque sufre fatalmente los choques de retorno, en el vehículo en que se manifiesta. Y, al frente de las silenciosas reflexiones que me absorbían, añadió, es natural que así sea. Alcanzáramos la graciosa residencia de Blandina. Entramos. El llanto de Julio infundía compasión. Después de saludar a la dedicada Mariana, que le asistía con desvelo maternal, el ministro le examinó y notificó a la hermana Blandina, algo inquieta, estemos tranquilos. Espero conducirle a la reencarnación en breves días. Sí, esa providencia no debe tardar, consideró nuestra amiga, atenta. Notándonos ciertamente la curiosidad, dado que también percibía a Hilario interesado en adquirir informaciones y conocimientos en torno a los problemas que seguíamos de cerca, el instructor nos convidó a observar al infortunado, comunicando, como conocéis, nuestro cuerpo de materia menos densa está íntimamente regido por 7 centros de fuerza, que se conjugan en las ramificaciones de los plexos y que, vibrando en sintonía unos con los otros, al influjo del poder directriz de la mente, establecen, para nuestro uso, un vehículo de células eléctricas, que podemos definir como un campo electromagnético, en el cual el pensamiento vibra en circuito cerrado. Nuestra posición mental determina el peso específico de nuestra envoltura espiritual, y consecuentemente, el hábitat que le compite. Simple problema de patrón vibratorio. Cada uno de nosotros respira en determinado tipo de onda.
Cuanto más primitiva se revela la condición de la mente, más flojo es el influjo vibratorio del pensamiento, induciendo la compulsoria aglutinación del ser a las regiones de la conciencia embrionaria o torturada, donde se reúnen las vidas inferiores que le son afines. El crecimiento del influjo mental, en el vehículo electromagnético en que nos movemos, tras abandonar el cuerpo terrestre, está en la medida de la experiencia adquirida y archivada en nuestro propio espíritu. Atentos a semejante realidad, es fácil comprender que sublimamos o desequilibramos el delicado agente de nuestras manifestaciones, según el tipo de pensamiento que nos fluye de la vida íntima. Cuanto más nos avecinamos de la esfera animal, mayor es la condensación oscurecedora de nuestra organización, y cuanto más nos elevamos, al precio del esfuerzo propio, rumbo de las gloriosas construcciones del espíritu, mayor es la sutileza de nuestra envoltura, que pasa a combinarse fácilmente con la belleza, con la armonía y con la luz reinante en la creación divina. Escuchábamos las preciosas explicaciones, extasiados, pero Clarencio, observando que no nos cabía huir de aquel cuadro ambiental, se volvió hacia la garganta enferma de Julio y continuó: no nos apartemos de las observaciones prácticas, para estudiar con claridad los conflictos del alma. Como los vicios del pensamiento, así será la desarmonía en el centro de fuerza, que reacciona en nuestro cuerpo a esta o aquella clase de influjos mentales. Apliquemos en nuestra clase rápida, tanto como nos sea posible, la terminología traída del mundo, para que vosotros podáis asimilar con más seguridad nuestros apuntes. Analizando la fisiología del periespíritu, clasifiquemos a sus centros de fuerza, aprovechando los recuerdos de las regiones más importantes del cuerpo terrestre. Tenemos, así, por expresión máxima del vehículo que nos sirve presentemente, el centro coronario, que en la Tierra, es considerado por la filosofía hindú como el loto de 1000 pétalos por ser el más significativo en razón de su alto potencial de radiaciones dado que en él se asienta la unión con la mente, fulgurante sede de la conciencia. Ese centro recibe en primer lugar los estímulos del espíritu, comandando a los demás, vibrando a sí mismo con ellos, en justo régimen de interdependencia. Considerando en nuestra exposición los fenómenos del cuerpo físico, y satisfaciendo los impositivos de simplicidad en nuestras definiciones, debemos decir que de él emanan las energías de sostenimiento del sistema nervioso y sus subdivisiones, siendo el responsable por la alimentación de las células del pensamiento y el proveedor de todos los recursos electromagnéticos indispensables a la estabilidad orgánica. Es, por eso, el gran asimilador de las energías solares y de los rayos de la espiritualidad superior capaces de favorecer la sublimación del alma. A continuación, anotamos el centro cerebral, contiguo al centro coronario, que ordena las percepciones de variada especie, percepciones esas que, en la vestimenta carnal, constituyen la visión, la audición, el tacto y la vasta red de procesos de la inteligencia con relación a la palabra, a la cultura, al arte, al saber. Es en el centro cerebral que poseemos el comando del núcleo endocrínico, referente a los poderes psíquicos. A continuación tenemos el centro laríngeo, que preside a los fenómenos vocales, incluso, las actividades del timo, de la tiroides, y de las paratiroides. Después, identificamos el centro cardíaco, que sostenía los servicios de la emoción y del equilibrio general. Continuando en nuestras observaciones, señalamos el centro esplénico, que, en el cuerpo denso, está situado en el bazo, regulando la distribución y la circulación adecuada de los recursos vitales por todos los rincones del vehículo que nos servimos. Continuando, identificamos el centro gástrico, que se responsabiliza por la penetración de alimentos y fluidos en nuestra organización. Por fin, tenemos el centro genésico, en el que se localiza el santuario del sexo, como templo modelador de formas y estímulos. El instructor hizo pequeña pausa de reposo y continuó: no podemos olvidar, que nuestro vehículo sutil, así como el cuerpo de carne, es creación mental en el camino evolutivo, tejido con recursos tomados transitoriamente por nosotros de los graneros del universo, medio del que nos servimos para ambientar, en nuestra individualidad eterna, la divina luz de la sublimación, con la que nos cabe demandar las esferas del espíritu puro. Todo es trabajo de la mente en el espacio y en el tiempo, valiéndose de millares de formas, a fin de purificarse y santificarse para la gloria divina.